Dando la gloria y la honra al Señor, le damos la bienvenida a los hermanos y hermanas que nos ven a través de las redes sociales de Facebook, y le invitamos a que cada día comparta con otros la experiencia de poder adorar a Dios y de poder recibir palabra que edifica sus almas. Y le voy a invitar a que busquemos la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 14. Versos del 22 en adelante. Y tan pronto usted lo tiene, se pone en pie en reverencia a la palabra del Señor. Si no tiene Biblia, va a estar siendo proyectado también, creo que lo tenemos por ahí. Y es importante que usted traiga siempre su Biblia, aunque se proyecte, para que usted luego pueda continuar esta lectura en su casa y pueda marcarla. Es un pasaje que regularmente se conoce. Es la experiencia donde Jesús anda sobre el mar. En el libro de Mateo capítulo 14, versos del 22 en adelante. Y dice la palabra del Señor en Reina Valera 1960. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y dijeron: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Este pasaje posiblemente lo hemos leído y lo hemos predicado en varias ocasiones, pero hoy nos vamos a centrar en una historia bíblica que no solamente es pensar en que Jesús caminó sobre las aguas, sino un poquito más allá. Es una enseñanza que nos trae este pasaje. Y vamos a estar hablando de algunas características de personas que se atreven a salir de la barca para caminar sobre el agua. Personas que se atreven a salir de la barca para caminar sobre el agua. Vemos en el relato que Jesús, luego de estar con los discípulos, luego de haber predicado a la multitud, si usted lee el pasaje anterior, dice que Jesús viene de la experiencia de haber alimentado a los 5,000 con solamente 2 panes, 3 panes y 2 peces. Y entonces nos dice que Jesús venía de aquella experiencia de predicarle a la multitud y haciendo multiplicación de panes y peces. Me imagino que los discípulos se sentían como llenos de aquella experiencia. Aquella experiencia había sido, yo creo que una de gloria y de bendición. Aquella experiencia había sido una de poderle llenar, de poderle saciar, de poderles hacerle sentir la llenura del Espíritu Santo sobre ellos. Yo no sé cuántos han tenido una experiencia espiritual en la cual les sirve de renovación en renovación, y que cada día usted se puede sentir que esa experiencia es una experiencia renovadora, una experiencia que cultiva mi experiencia con Dios, no pensando solamente en lo pasajero, no pensando solamente en lo carnal, sino pensando en lo espiritual. Y Jesús
Él dice, vayan adelantándose, luego de aquella experiencia, vayan adelantándose que yo los alcanzo mientras voy a orar un rato. Cuando Jesús termina de orar, no encuentra manera de llegar a donde estaban los discípulos, porque los discípulos ya estaban en medio del mar y había un gran viento que estaba azotando las olas y había una gran tormenta posiblemente. Y Jesús se puso original e innovador. Jesús se le ocurrió la idea de que si no hay un barco para llegar allá, yo entonces voy caminando sobre el agua. Jesús se le ocurrió la idea de ir y atravesar las olas, atravesar los vientos, atravesar la tempestad, atravesar las circunstancias, atravesar lo que parecía imposible para llegar a su objetivo, que eran los discípulos. Fue caminando sobre las aguas. Y es aquí donde yo me quiero detener un rato y resaltar aquellas cosas de los que se atreven a caminar sobre las aguas. Caminar sobre el agua es posible. Para el hombre no lo es. Para Jesús sí lo fue posible. O sea, que Jesús estaba caminando sobre lo imposible. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y Pedro empezó a caminar sobre lo imposible. Pero un día Pedro, en un momento dado Pedro miró las circunstancias que estaban a su alrededor y lamentablemente eran más fuertes las circunstancias que aquel poder que estaba manifestándose en su vida, de poder ver lo que él estaba haciendo, que empezó entonces a hundirse en medio de sus circunstancias. Y la primera experiencia que quiero mencionar es que los que caminan sobre el agua reconocen la presencia de Dios mismo en medio de sus circunstancias. Una persona que puede caminar sobre el agua es una persona que reconoce a Dios aún en medio de las circunstancias que parecen imposibles. Tiene que reconocer que aún en lo imposible Dios está presente. En lo que no parece reconciliable está el reconciliador presente. ¿Cuántos dicen amén? Que no puede dejarse llevar por las emociones del momento o los impulsos que puedan traer una experiencia con Dios. Luego de ver lo que Dios hizo en aquella experiencia donde estaba multiplicándole la comida a aquella gente y alimentó más de 5,000 personas, tenía que haber un cambio en la manera de ver las cosas. Cuando nosotros empezamos a experimentar a Dios y empezamos a ver los milagros de Dios y empezamos a experimentar lo fiel que es Dios a nuestras vidas, nosotros vamos a empezar a ver las cosas de forma distinta. ¿Cuántos lo creen? Luego de ver lo que Dios hizo, tenía que haber un cambio. Luego de ver lo que Dios era capaz de hacer, tiene que haber un atrevimiento especial a caminar sobre lo imposible, sobre lo que parece inalcanzable. O sea, que para poder caminar sobre el agua, que pudiéramos decir que el agua se va a convertir en esta experiencia, lo imposible. Para poder caminar sobre lo imposible, tenemos que reconocer a Dios que está presente en nuestras vidas. Moisés en Génesis 3, 1 al 5 se encuentra con la experiencia de la zarza ardiendo. ¿Y qué ocurrió allí? Se encuentra con la zarza ardiendo. Pasó de lo imposible a lo extraordinario de Dios. Porque Moisés no podía entender cómo aquella salsa ardía y no se consumía. Moisés no podía entender por qué aquella salsa estaba prendida en fuego, pero no se quemaba, no se deshacía. ¿Usted sabe qué? Que Moisés tuvo que entender que aquello que parecía imposible lo hizo llevar a lo extraordinario de Dios y poder ver la mano de Dios haciendo cosas maravillosas. Cuando tú y yo vemos lo imposible y le creemos a Dios, vamos entonces a pasar al próximo paso, que es ver lo extraordinario de Dios en medio de lo imposible del hombre. No importa cuán posible sea
lo que estás viendo, mira lo que Dios tiene para ti. El segundo paso para las personas que caminan sobre el agua es que disciernen entre fe e imprudencia. Porque muchos dicen tener fe y con su imprudencia dicen moverse en fe, pero no es fe, es imprudencia. Es porque nos movemos fuera del plan y la voluntad de Dios y decimos que estamos moviéndonos en la fe, moviéndonos en el creerle a Dios, pero no necesariamente eso es un mover de Dios. Alaba. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 28 nos dice en ese pasaje que Pedro le dice a Jesús: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, que vaya a donde ti sobre las aguas. Señor, si eres tú el que me habla a mí, si eres tú el que está caminando sobre el agua, manda que yo vaya caminando también sobre el agua. Óigame, ¿cuántos de nosotros nos atrevemos muchas veces a retar a Dios y dudar de la presencia de Dios cuando Dios está presente? Cuando la palabra de Dios nos ha advertido y nos ha dicho lo que tenemos que hacer, entonces nosotros empezamos a dudar y a decirle: si eres tú el que me ha hablado, entonces dime que yo lo haga de esta forma. Y le decimos a Dios cómo debe ser Dios. ¿Usted ha escuchado gente decirle a Dios cómo debe ser Dios? Dios, así es que tú debes ser. Óigame, qué atrevimiento. Cuando decimos al que está sentado sobre el trono, muchas veces el que está sentado en el trono somos nosotros. Y sacamos a Dios del trono y empezamos a decirle a Dios cómo es que debe bendecirnos. Hay que saber diferenciar entre tener fe y ser imprudente al tomar decisiones importantes en nuestras vidas. No es que me voy a mover en fe y a tomar la decisión que sea. Y créanme que la fe es bien importante en la vida del ser humano. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que usted no ve. Y como es aquella definición, usted entonces tiene que aprender a aplicarla, no a tomar decisiones y entonces decir que se está moviendo en fe. ¿Cuántos dicen aleluya? Pedro no meditó en lo que ocurriría, en lo que estaba pasando en aquel lugar. No escuchó, o no creo que de una sola vez cuando Jesús le dijo: soy yo. Porque si Jesús ya le había dicho soy yo, la fe estaba en creer que aquel era Jesús. Si Jesús ya le había dicho soy yo, solamente tenías que creer que era yo. No tenías que ponerte a retar a Dios. Yo voy a caminar sobre el agua si eres tú. Yo voy a hacer cosas imposibles también si eres tú. Yo quiero caminar sobre lo imposible si eres tú. ¿Cuántos me van siguiendo? Me dice entonces ese relato que Pedro no escuchó lo que Jesús le había dicho. Señor, si eres tú, haz que yo ande sobre el mar también. No escuchó lo que Jesús tenía que decir. Pero Jesús, aún con todo eso, le está diciendo: ven para acá, no tengas miedo. No te preocupes, Pedro, que yo voy a estar contigo. No te preocupes, porque yo voy a estar en medio de tus circunstancias. No te preocupes, porque yo voy a pelear tu batalla. No te preocupes, porque en medio de tu crisis yo estoy contigo. No te preocupes, porque en medio de tu tormenta yo estoy presente. No te preocupes, porque en medio de la barca azotada yo estoy presente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces nos movemos por los impulsos y las emociones y decimos que es un mover de fe? Alaba. Lo que yo quiero, lo quiero alcanzar de alguna manera. Y entonces cojo como excusa la fe, que es el escudo. Y lo cojo como excusa y empiezo a decir: es que me estoy moviendo en fe. Es que le estoy creyendo a Dios. Pero si es que Dios ya te ha dicho lo que tú tienes que hacer. Pero si es que Dios ya te ha hablado lo que tienes que hacer. Pero si es que Dios te está diciendo lo que tú tienes que moverte, hacia dónde debes moverte. Si tú le crees a Dios, si tú crees en Dios, si tú has puesto tu mirada en Dios, no tienes que estar probando a Dios. No tienes que estar diciendo que te mueves en fe. Solamente haz como Dios te ha ordenado. Y la palabra es rica en darnos instrucciones. ¿Cuántos creen que esta palabra, la palabra de Dios,
en la que nos ilustra el camino por donde debemos andar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo viven? Los amenes bajaron, alaban. Tenemos que aprender a vivir por fe, por la palabra. ¿Cuántas veces queremos ser hombres y mujeres de fe, pero actuamos de modo imprudente, aún Dios diciéndonos lo que debemos hacer? No, porque es que Dios me dijo que no andara por ahí, pero yo voy a ir en fe, porque yo voy a creer que Dios va a cambiar la circunstancia. Pero si Dios te está diciendo no andes por ahí, entonces no te metas y declares fe donde no hay propósito ni voluntad de Dios. Tal vez usted está a punto de tomar una decisión, pero yo te pregunto, ¿ya consultaste a Dios? ¿Consultaste con Dios? ¿Ya le dijiste a Dios si te puedes bajar de la barca y empezar a caminar sobre lo imposible? No, si yo empiezo a caminar así directo, por aquí se van a desmayar los otros. Pero usted se imagina que Pedro empezó, sacó un pie y sintió blandito porque era agua, pero que puso el pie y no se hundía y empezó a caminar sobre el agua. ¿Estás tú seguro que Dios te está diciendo saca el pie del barco y empieza a caminar sobre lo difícil? Empieza a caminar en medio de tu crisis, empieza a caminar en medio de tu situación difícil, empieza a caminar sobre aquello que parece imposible. ¿Te atreves tú a caminar sobre lo imposible? ¿Estás seguro que Dios te está dando esa palabra? ¿Ya le preguntaste a Dios si podías caminar sobre las aguas turbulentas? Ojo y cuidado, no es fe ser imprudente. Hay que saber ser sabio, meditar, meterme en la palabra y luego entonces esperar la voluntad de Dios. No es fe tomar decisiones y luego echarle la culpa a Dios por los errores que cometimos. Porque desde que se inventaron las excusas todo el mundo quiere salir bien. ¿Verdad que sí? ¿Qué muchos errores cometemos en la vida? ¿Quién no ha cometido un error en su vida? Levante la mano para que me dé la clave. Somos seres imperfectos, pero usted sabe qué, y yo quiero que usted le dé gloria a Dios. ¿Sabe qué? En su imperfección Dios lo ama, en su imperfección Dios lo busca, en su imperfección Dios lo abraza, en su imperfección Dios le da la bendición, en su imperfección Dios dice tú eres imperfecto y así es que te quiero, porque en tu imperfección entonces yo me glorifico, entonces ve que necesitas más de mí, en tu imperfección entonces la gloria de Dios puede descender. Cuando nos creemos perfectos, autosuficientes, Dios no puede obrar en nuestras vidas. ¿Cuánto da gloria a Dios? Los que caminan sobre el agua salen de la barca. En el versículo 29 Jesús le contesta a Pedro: ven Pedro, que yo tengo algo que enseñarte en esta hora. Y le dijo: ven y desciende. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir donde Jesús. Me parece entonces que Jesús le estaba dando una lección de vida a Pedro. Cuando nosotros andamos muchas veces en nuestro caminar, Jesús nos quiere dar lecciones día tras día. Era de noche, había una gran oscuridad. Yo no sé cuánto le gusta ir a la playa de noche. A mí como que no me encanta. ¿A cuánto le gusta? A mí no me encanta, no es como que una pasión. A los hermanos que nos escuchan por allá en otros lugares que en sus lugares no hay playa. Acá las playas abundan, pero no, como que no es para mí. ¿A ti te gusta, Luis? Good for you. A mí no me gusta. Pero usted sabe qué, Pedro se encontraba con los discípulos y estaban en medio del mar y era de noche
y las olas estaban golpeando la barca. Yo me imagino que aquella barca estaba moviéndose para allá y para acá, y Pedro estaba desesperado, y los discípulos que andaban con Pedro también tenían miedo, estaban temerosos. Y dice que cuando vieron a Jesús, lo primero que le pasó por la mente es un fantasma. Óigame, gente adulta, gente madura, gente que yo considero inteligentes, porque si Jesús los llamó era porque tenía la capacidad de entender muchas cosas, estaban pensando que habían fantasmas. Alaba. ¿Cuántos de nosotros muchas veces le ponemos un adjetivo a nuestros retos y decimos que es un fantasma o decimos que es otra cosa? ¿Sabes qué? Dios no está esperando que tú y yo lo confundamos con nada ni con nadie, solamente que tú le creas. Y dice entonces que era de noche y había una gran oscuridad. No solo era de noche, sino que había una tormenta en el mar con olas muy altas. Para colmo, ya habían estado batallando mucho tiempo y estaban cansados de remar, porque no había motores de gasolina. El petróleo todavía no estaba en funcionamiento para aquel tiempo. O sea que ellos estaban remando con aquellos barcos, y aquella barca estaba siendo azotada y el viento dándole y ellos remando. Yo me imagino que estaban cansados y agotados en medio de su camino. ¿Cuántas veces tú has estado en medio de la barca y te han estado azotando y tus fuerzas ya casi no dan, y Dios te está diciendo: no importa, yo estoy mirando que tú estás remando, yo estoy mirando que estás cansado, cansada, solamente espera y confía en ti? La barca era un lugar seguro para ellos. Al menos allí no se ahogaban entre que la barca no se hundiera. Posiblemente para ellos era su refugio inmediato. Y me parece que como el mar estaba bravo, las olas estaban fuertes, el viento estaba fuerte. Y Pedro le dice: Jesús, si eres tú, yo quiero ir caminando sobre el agua. Óigame, qué valiente. ¿Cuántas veces nosotros somos valientes en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras crisis? Nos creemos suficientemente fuertes y sacamos valentía de donde no la tenemos. Y dice entonces que quiero verte, Jesús. Le dijo Pedro, y Jesús dijo: ven. El problema se acrecienta y Jesús te dice: ven. Pero es que el problema se ve muy fuerte. Jesús te dice: ven. Las olas me van a hundir y me arropan, Señor. Y el Señor te sigue diciendo: ven, no tengas temor. Ya me cansé de seguir remando, Señor. Ya he dado la milla extra, ya yo he corrido y he hecho todo lo que tenía que hacer. Y el Señor te está diciendo: no importa cuán cansado tú estés en medio del camino, que tu batalla ha sido grande, yo la conozco, yo conozco tu situación, yo conozco tu vida, solamente ven. He remado mucho en mi caminar, Señor. Y el Señor vuelve y te dice: ven, solamente ven. Cuando ya no tienes excusa para darle al Señor, es cuando te lanzas a caminar sobre el agua y dejas de buscar alternativas de soluciones para lograr hacer lo que Dios está demandando. Cuando nosotros nos rendimos y entonces vemos a Dios obrando, nos lanzamos y queremos coger las cosas como Dios nos las está enviando. Y Dios te dice: no importa cuántas circunstancias estés pasando, yo te dije: ven, atrévete y tú vas a ver mi gloria manifestada sobre tu vida. Quiero caminar sobre las olas del mar, sobre los problemas. Tienes que salir de la barca y tienes que salir creyéndole a Él. Si tú quieres salir de la barca en esta hora, el Señor te dice: ven. Señor, realmente estoy aquí porque ya yo no puedo más. Y el Señor te dice: qué bueno que viniste donde tenías que venir. Señor, es que ya yo me cansé de remar y remo y remo y remo. Y por más que remo, sigo dando vueltas en el mismo sitio. Y el Señor te está diciendo: llegaste solo al sitio correcto, porque hoy yo tengo algo para ti. Los que caminan sobre el agua
se enfrentan a los problemas. De modo que Pedro sale y pone sus pies fuera de la barca y comienza a caminar sobre el agua. Y me imagino que Andrés, su hermano, está diciendo: mira a mi hermanito caminando sobre el agua, está emocionado. ¿Ves cuando los nenes se emocionan? Está caminando sobre el agua. Y Tomás, que estaba también allí, posiblemente dice: si no lo estuviera viendo, no lo creería. ¿No se imaginan? Y entonces estaba Judas por allí. ¿Qué era Judas? ¿Qué hacía Judas? ¿Judas era el qué? El tesorero. Y dice: válgame Dios, ahora sí es verdad que voy a hacer una atracción especial. Hombre que camina sobre el agua, y Pedro me va a dar unos cuantos chavitos. O sea, ya tenía el negocio cuadrado. Pero fuera de esas circunstancias que pudiéramos imaginarnos que ocurrieron allí, ¿verdad? Eso no lo dice la Biblia. Los problemas de Pedro comenzaron a agudizarse al aceptar el reto de Jesús. O sea que cuando tú aceptas el reto de seguir a Jesús, los problemas no se te van a resolver. ¿Cuántos quieren que los problemas se les resuelvan? Se te resuelven con Jesús, pero no se te quitan con Jesús. Pareciera contradictorio. Porque cuando Jesús llamó a Pedro y Pedro aceptó el reto, el problema de Pedro se acabó inmediatamente. No, entonces se agudizó, porque entonces ya no estaba dentro de la barca, ya estaba en el agua hundiéndose. O sea, ya le estaba pasando en medio de la crisis. Ya la crisis no estaba solamente cuando él estaba en el barco, sino ahora estoy fuera del barco, pero continúa la crisis y la crisis se acrecienta. Cuando Jesús está contigo en medio de tu barca, no importa cómo tú veas las cosas que están a tu alrededor, solamente créele a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Luego de estar en el aparentemente seguro, luego de Pedro estar casi seguro en la barca, alguien lo llama y le dice: bájate de la barca. Y empieza a caminar sobre lo imposible y empieza a creerme a mí. Posiblemente Jesús le estaba diciendo: tú estás confiando en que en la barca no te va a ocurrir nada, pero yo sí te digo una cosa: créeme a mí y verás mi gloria sobre ti. Créeme a mí y verás mi gloria sobre ti. Miren quién llegó ahí. Así que el Señor estaba diciendo: créeme a mí, y entonces yo voy a empezar a operar sobre ti. Los problemas, como les digo, los problemas de Pedro comenzaron a agudizarse al aceptar el reto que le hizo Jesús. Cuando nosotros aceptamos el reto del Señor, muchas veces los problemas se acrecientan, pero siempre van a redundar en una gran victoria y una gran bendición. Mientras Pedro iba caminando y mirando a Jesús, podía caminar fielmente, aunque las circunstancias eran difíciles, aunque el viento era atemorizante, aunque todo lo que estaba alrededor era difícil. Pedro iba caminando y iba con pie firme. Pero cuando Pedro quitó la mirada de Jesús, cuando Pedro quitó la mirada del que le dijo ven, cuando Pedro quitó la mirada de aquel que lo llamó, entonces, y solo entonces, Pedro empezó a hundirse y las circunstancias empezaron a ser distintas y la vida comenzó a ser distinta, y Pedro empezó a mirar el reto desde otro punto de vista. Mírame a mí, camina por encima, que parece ser imposible, difícil y peligroso, le dice el Señor. No te detengas, le dice Jesús, ven. Pedro se lanzó. Fe o impulso, fe o imprudencia, usted analícelo, pero algo sí hizo Pedro.
empezó a caminar sobre lo imposible. Número 5. Los que caminan sobre el agua entregan el temor y lo usan para su crecimiento. ¿Cuántos han tenido temor alguna vez? Yo he tenido temor. ¿Cuántos han pensado, Dios mío, cómo lo voy a lograr? Estoy atemorizado porque no sé si es lo que tú quieres. Difícil. Pero usted sabe qué, cuando usted entrega el temor, Dios lo convierte en crecimiento. Pedro por un momento dejó de fijar sus ojos en Cristo, y en el momento que quitó su mirada de Cristo, empezó a tambalearse, y lo que no veía antes posiblemente empezó a verlo cuando quitó su mirada de Jesús. Cuando tú quitas la mirada de Jesús, lo que antes no veías como un peligro, ahora sí lo estás viendo como un peligro. Porque cuando Jesús le dijo a Pedro, ven, Pedro sabía que los vientos estaban contrarios, Pedro sabía que las olas estaban fuertes, pero él estaba mirando que Jesús le estaba diciendo, ven. Y cuando él quitó la mirada, entonces empezó a sentir todo lo que estaba a su alrededor y todas las circunstancias que le rodeaban. Cuando tú quitas tu mirada del Señor, todo lo que parecía algo insignificante se convierte en una gran montaña para turbarte y para desanimarte. Hacía falta que entregara su temor y sus inquietudes, dudas, su impulsividad, y dejar que Jesús pudiera transformarlo en gloria y honra para Él. Me parece que aquella experiencia de temor tenía que ser usada para crecer y tener otra experiencia con Jesús. Proverbio capítulo 3, versos 5 al 8 dice, parafraseado, dice que no nos fijemos de nuestra propia prudencia, sino en Dios mismo. No nos fijemos en nuestra propia prudencia. Los que caminan sobre el agua, punto número 6, superan las fallas y los problemas. Los que caminan sobre el agua superan las fallas y los problemas. Ven la vida y las circunstancias desde otra perspectiva. Porque estoy allí. ¿Cuántos han tenido problemas en su vida? ¿Cuántos han sentido que los vientos contrarios te han azotado y te han azotado tanto que ya tú no puedes más? Y sientes que te hundes. Esa experiencia te sirve de crecimiento y de bendición. Porque Dios convierte tu tormenta en una victoria si tu mirada está puesta en el Señor. Los que se humillan y se levantan, aquellos superan las fallas y los problemas. Los que no son orgullosos ni se dejan morir simplemente por no reconocer que han fallado. Es que mi orgullo no me permite reconocer mi falta, mi equivocación. Muchas veces estamos en la lucha, estamos tratando de restaurarnos, de levantarnos, de buscar hacer otras cosas para el Señor, pero no vemos la mano de Dios obrando porque no somos capaces de humillarnos, no somos capaces de reconocer nuestros errores. ¿Acaso Dios no conoce tu corazón? ¿Para qué lo vamos a esconder? Los que son altaneros, esos no pueden ver la gloria de Dios. Pero los que no son altaneros, sino atrevidos y crédulos, esos superan las faltas y todos los problemas y Dios los lleva a una bendición. Esa es la actitud que Dios nos está invitando. En el verso 30, Pedro, después de fallar, confió en Jesús diciéndole: Señor, sálvame. Señor, estoy pereciendo. Señor, me he equivocado, he quitado mi mirada de ti. El Señor te está diciendo, si eso ha pasado en tu vida, este es el momento de decirle: Señor, yo quité mi mirada, hoy necesito que me restaures. Los que caminan sobre el agua, punto número 7 y final, aprenden a esperar en el Señor. Aprenden a esperar con paciencia. Alaba. ¿Cuántos son pacientes?
hay ninguno. ¿A cuánto le gusta esperar? Por lo menos yo sé que la gente que nos va a ver, muchos van a levantar la mano allí en su casa. Yo, oh sí, claro, les felicito. No nos gusta esperar. Nos gusta que las cosas sean rápidas. ¿Cuántos han tenido hambre y se han parado frente a un microondas a esperar que un minuto se descongele la carne? ¿Qué minuto más largo? ¿Cuántos lo han encontrado así? Ese es el minuto más largo de la vida. Y yo digo, Dios mío, pero qué largo ese minuto, como que el microondas se quedó ahí como que patinando el mismo número. No nos gusta esperar. Y Jesús le gusta que tú esperes. Porque en medio de tu espera, Él te hace madurar y crecer. Los que caminan sobre el agua aprenden a esperar en el Señor. ¿Cuántos saben esperar en el Señor? Amén. ¿Cuántos tienen paciencia? Señor, dame una iglesia paciente. Alaba. Que me dé una iglesia fiel. La paciencia del Señor la hará crecer porque es un fruto del Espíritu. Aprender a esperar con paciencia. En Marcos capítulo 6, verso 48 nos dice que Jesús estaba viéndole desde lejos remar con gran fatiga. Fue hasta ellos a las 4 de la mañana. O sea, la cuarta vigilia era a las 4 de la mañana. Ellos estuvieron remando desde que Jesús terminó de predicar y le dijo a aquella gente que se fuera, que hizo la multiplicación, alimentó a 5,000, móntese en la barca, yo voy a orar, y entre tanto yo oro, ustedes remen. Y cuando Jesús bajó del monte, fue cuando se puso creativo y caminó sobre el agua. Y entonces a las 4 de la mañana Jesús se le ocurrió caminar sobre el agua. Debió estar fría el agua. Pero usted sabe qué, no fue hasta las 4 de la mañana que Jesús llegó donde ellos, y escuchen bien, los vio posiblemente remar toda la noche. Los vio pasar trabajo toda la noche. Jesús pudo haber calmado la tempestad desde la orilla, pero Jesús quiso caminar sobre lo imposible para demostrarle que en medio de la barca, si Jesús está presente, no importa cuántas tempestades estén azotando. Jesús posiblemente los miró remar y los vio fatigados y cansados, y ellos reman que te reman, y posiblemente no se movían del mismo sitio. ¿Cuántas veces tú has estado remando y te has quedado en el mismo sitio esperando que algo ocurra? Y tú dices, Señor, tú me estás mirando. Señor, tú estás escuchando mi oración. Señor, ¿qué pasa conmigo que yo no veo que tú estás obrando? El Señor te dice, no te preocupes que yo estoy aquí. Yo voy a llegar a las 4 de la mañana. Yo voy a llegar a la cuarta vigilia. O sea, cuando ya la fatiga ha llegado, cuando ya Dios sabe que tú no puedes más, entonces Dios se hace presente. Pero ¿sabes qué? Es para que en medio de la experiencia tú vayas madurando, creciendo, obteniendo herramientas para el crecimiento espiritual. Dios no te deja solo. Dios, aunque sea de lejos, te está mirando. ¿Cuántos de ustedes a sus hijos a veces los ven? Estaban, Daniel por lo menos, cuando íbamos a las tiendas, a veces se me escapaba. Y yo lo dejaba y lo iba mirando de lejito. Dios te bendiga, hijo. Y desde lejos yo lo estaba mirando a ver hasta dónde él llegaba. Y cuando él ya no veía a papi, empezaba, papi, mami, y empezaba a buscarnos, porque ya él había probado que había remado hasta donde podía, pero ¿qué pasa? Se había alejado mucho de la orilla. Cuando nosotros nos alejamos mucho de la orilla y estamos fatigados y cansados, el Señor sigue mirándonos. Y el Señor te está diciendo, sigue remando porque te estoy fortaleciendo. Sigue remando porque voy a hacer cosas grandes contigo. Hay un relato de un hombre que estaba en medio de una ciudad, de un monte, perdón, y Dios le dijo que todos los días fuera y empujara la roca grande que estaba más abajo de su casa. Empuja la roca, la Oscar. Empuja la roca. Y llegó el momento dado en que aquel hombre se cansó de empujar la roca, y el enemigo aprovechó que él estaba declarando que estaba cansado de empujar la roca.
Y empezó a decirle el enemigo: pero ¿para qué tú sigues empujando la roca si la roca nunca se ha movido de ahí? Llevas años y años empujando la roca y nunca se ha movido ni un centímetro de ahí. Y él fue donde el Señor y le dice: Señor, ya no voy a empujar más la roca. Y el Señor le pregunta: ¿por qué? Señor, porque llevo años empujando la roca y la roca no se ha movido de allí. Y el Señor le dice: yo te dije que movieras la roca, yo solamente te dije que empujaras la roca. Y le decía: pero es que no le veo el propósito de empujar una roca cuando no hay movimiento. Y el Señor le dice: cuando empezaste, tus músculos estaban débiles, pero yo empecé a fortalecer tus músculos, pero yo empecé a hacerte fortalecido en todo tu cuerpo, pero yo empecé a hacerte creer, pero yo empecé a hacerte ver como una persona obediente. Cuando tú empiezas a ser obediente, aunque no veas nada, Dios está operando en ti y Dios va a glorificarse poderosamente. A veces se ha preguntado usted: ¿por qué Dios, sabiendo que estoy sufriendo, no me ayuda? ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que Dios no me está tomando en cuenta? ¿Por qué Dios no acude a mi ayuda cuando yo le oro y le pido que me ayude? Se parece al Salmo número 42, cuando dice el salmista: Señor, mi alma está abatida en mí. Y le dice: alma mía, alaba a Jehová. No te olvides, y dice el salmista en Salmo 103, no te olvides de ninguno de tus sacrificios, aunque hayas remado y remado y remado y te hayas cansado, mantente, y el Señor te dará la victoria. Porque la Biblia dice: clama a mí, yo te responderé. También dice: todo lo que pidas en mi nombre, yo lo daré. Entonces, Señor, ¿por qué no recibo la bendición? Y termino con este pasaje. Romanos 5, 3 y 4 dice: y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. Escuche bien: sabiendo que la tribulación produce paciencia. Alaba. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos quieren paciencia? Aleluya. Dice entonces que la tribulación es la que produce paciencia. Y la paciencia, ¿sabe qué? Prueba. Porque para que eso pueda ser fortalecido tiene que haber prueba. Y la prueba produce esperanza. ¿Cuánto le creen a Dios? Así que cuando tú te atrevas a bajarte de la barca y creerle a Dios en lo que Él va a hacer en ti, para ti y para los tuyos, entonces verás los resultados concretos del trato de Dios en tu vida. Vamos a estar por delante.